todo marcha bien, si todo está en orden, Gustavo nos atenderá y avanzaremos en el análisis de esta columna, como decimos, panorama político. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral Posadas. ¿Cómo andan? Pero muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos empezando la semana, después del fin de semana largo. Bueno, una semana corta, que para mí dura 3 días, así que bueno, listo, es eso, para lo que estoy preparado, y también con mucha energía, energizado obviamente por la movilización de ayer en distintos puntos del país en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que fue espectacular en muchos lugares, la verdad que la de Rosario fue, yo te mandé el video del dron de Rosario. Esa multitud que llenaba las calles, la concentración en Rosario se hace en la Plaza San Martín, que está ubicada frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que era la vieja facultad, lo que es la Facultad de Derecho, que antes eran los tribunales federales, y se encamina hacia el monumento, a la bandera. Son más o menos unas 14 cuadras, desde la Plaza San Martín hasta el monumento a la bandera, son unas 14 cuadras. El dron de ese video te muestra cómo la multitud llenaba esas 14 cuadras. No, una locura, estoy viéndolo. Cuadras. Impresionante, aparte lleno de gente. Fue la verdad que increíble. Según dicen los entendidos y los memoriosos de ese tipo de cosas, es la marcha más grande que hay desde que se hacen oficialmente las marchas por el Día de la Memoria, ¿no? Claro, las imágenes, ahora las estoy mostrando, son impresionantes. Cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de personas que asistieron a este importante evento del 24 de marzo. Gustavo, impresionante el compromiso, ¿no? De los argentinos. Impresionante. Sí, y que evidentemente muestra esto, tanto en Capital Federal, en Córdoba. En Córdoba también fue una multitud, en Mar del Plata, en Bariloche, no sé cómo fue en Posadas, pero demuestra que esta conmemoración anual que se hace suma más gente. Está sumando más gente contra todo lo que se puede pensar de los esfuerzos que están haciendo en horadar, en opacar, en minimizar este tipo de conmemoración. Yo muchas veces dije que las políticas de memoria, verdad y justicia pierden sentido si no se modifica la matriz económica instaurada en la dictadura, sobre todo con 2 leyes que son la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Inversiones Extranjeras, que se incrustaron gracias a la iniciativa de Martínez de Oz, que todavía nos sigue condicionando a que siempre la macroeconomía esté atada a la especulación financiera y a la prioridad que se le da en las ganancias de los bancos. Por eso uno puede llegar a decir que a veces el modelo de la dictadura se puede atenuar con un gobierno como el de Néstor y Cristina o con el de Alfonsín en cierta medida, pero que la matriz sigue siendo esta, porque hay datos que son contundentes con respecto a eso. Previo a la dictadura teníamos una deuda, creo que era de $6.000 millones con el FMI, y un porcentaje de pobreza más o menos que iba entre el 5 y el 7%. Cuando termina la dictadura, la deuda creció a más de $40.000 millones y la pobreza se multiplicó hasta más del 30%. Y ese 30%, a veces un poco más, a veces un poco menos, es lo que ronda. Lo que estamos viviendo en lo económico, social, cultural también. Obviamente que si uno, porque bueno, yo ahí te mandé un cuadro, fue impresionante ayer cuando pasaba el anuncio de Martínez de Oz de todas sus medidas económicas,
con respecto a la apertura al mercado internacional, con respecto a la prohibición de algunos de exportar, con respecto a la valorización financiera, yo te mandé una nota con un cuadro en donde están la comparación entre las medidas tomadas por Martínez de Oz y las que tomó Milei. Hay un 68% de las medidas que coinciden, y esas medidas han generado la crisis que aparte fue con mucha inflación, porque aparte no digamos que el gobierno de la dictadura tuvo absolutamente controlada. Hubo momentos de más del 300% mensual de inflación, tuvieron que cambiar la moneda, hubo que hacer ajustes monstruosos, y que la cuestión de los desaparecidos, es decir, las desapariciones, las torturas, toda la historia que desconoce un gobierno como este, no por eso hablan de la memoria completa, historia completa y todo ese tipo de estupideces, todavía se sigue manteniendo esa matriz económica. Por lo tanto, la memoria y justicia es no solamente una manera para hablar de secuestros del despojo, sino también de lo que se sigue manteniendo de esa dictadura. Y cuando aparecen gobiernos como este, a medias tintas el de Macri, y con énfasis donde se niega esa historia, donde minimizan la movilización popular, donde les importan tres pepinos la Constitución y las leyes, uno no puede dejar de ver esa comparación, esa terrible comparación y similitud. Por más que este gobierno haya asumido con el 50 y pico % de los votos en un balotaje y todo eso, pero la legitimidad de origen no le da legitimidad de ejecución. Claro. Tomemos, por ejemplo, lo del DNU, en donde se autoriza tomar deuda el Ejecutivo a sí mismo, y que fue aprobado a ciegas por los diputados, por 129 diputados que cuando se los entrevista no tienen idea de lo que aprobaron. ¿Y dónde está la cuestión de la representatividad? Diputados que toman la atribución de endeudar al país y ellos no van a pagar las consecuencias de esa deuda. Como también estamos pagando la deuda que tomó Macri. Total, ellos no son los afectados. Los afectados son los jubilados, los profesores universitarios, los profesores de secundario, la mayoría de la gente que vio precarizado su ingreso y que baja el consumo de manera constante mientras los tipos festejan porque la macro se está ordenando, ¿no? Bueno, esa es un poco pero además de estas cuestiones, cuando nosotros vimos en la marcha del 12 de marzo de los jubilados, donde se reprimió a mansalva, donde la policía provocó a los manifestantes, donde los apresó, donde cuando se estaban desmovilizando, ya que la marcha había terminado, fueron a perseguir personas sueltas que estaban esperando un colectivo, que iban caminando tranquilos, incluso que no tenían absolutamente nada que ver con la marcha. Ahora, eso es la intención de generar violencia para después desatar una represión como la que pasó el 12 de marzo. Después hubo una marcha la semana pasada donde hubo calma y evidentemente se demuestra que los que generan violencia son las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Y bueno, claro, querían calma porque se estaba votando algo muy importante en el Congreso. Exactamente. Y así todo, bueno, la Cava, que es justamente el escenario de toda la política argentina, estuvo militarizada. Se controlaban los ingresos a la capital federal, bajando, chequeando colectivos, revisando los coches más grandes que podían ser de un auto particular, y ralentizaba un poco el acceso a capital federal porque había controles, retenes en los distintos ingresos a la capital federal y había también vallas, había una fuerza policial impresionante con esas tortugas, pero se ve que en el gobierno, la marcha del 12 de marzo, con esa salvaje represión, donde fue herido Pablo Grillo, y se demostró que el policía le apuntó directamente a la cabeza, donde estuvo el escenario de la jubilada que fue agredida por un policía, y que Patricia Bullrich mintió diciendo que le dio como 10 palazos la anciana al policía, cuando en realidad es mentira. Bueno,
Eso hizo que desde el gobierno nacional le dijeran a Patricia Bullrich, calmate, le habrán dado un par de frascos de Rivotril para que se calme, deben haber anulado todas las órdenes de provocación que Patricia Bullrich había emitido. Y bueno, la marcha del 19 se hizo con calma. Y después, obviamente, en las marchas del 24 nunca hay presencia policial muy fuerte, porque se sabe que ahí no se pueden meter. Ahí no pueden hacer un plan represivo. Tampoco poner infiltrados, porque también esa es la técnica que toman estos tipos, de poner infiltrados que provoquen algún desorden y después se la agarran con cualquiera, menos con los que provocaron el desarme. Claro. Pero vos fíjate, hubo un episodio en estos días con una investigadora del CONICET, una doctora en ciencias biológicas, María Belén Almejún, donde la semana pasada la profesora esta sale de la Facultad de Ciencias Biológicas, se encuentra con un grupo de libertarios que estaban repartiendo papelitos, los encara y empiezan a debatir en esta cuestión así política que se puede hacer, que un docente como yo, como en mi caso, que siempre... Y uno de los... de estos manifestantes que estaban, de estos libertarios que estaban ahí en la puerta de la facultad, tomó la foto de la profesora, de Almejún, y empezó a pedir los datos de esa docente. Le quiero joder la vida, dijo este libertario. Inmediatamente, Milei retuitea tanto el video como la foto de la profesora, y después, bueno, un grupo de docentes pidieron que esa publicación se dé de baja, se dio de baja, pero la casa de Almejún tuvo una intromisión. Hubo una persona encapuchada que entró a la casa, rompió el caño de agua que alimentaba el tanque, y bueno, le hizo un desastre, le dejaron sin acceso al agua durante el jueves a la noche. Eso es lo que... No es que el gobierno planifique este tipo de intromisiones o de agresiones, pero sí las habilita al mantener ese discurso violento, como puede haber sido contra lesbianas, contra travestis, contra homosexuales, etcétera. A ver. Porque desde el oficialismo se tiran ese tipo de discursos. Gustavo, Sí. me decías que no es que el gobierno planifica este tipo de escraches contra una docente universitaria. Ahora, con los elementos que me compartiste, la discusión que se produce en la puerta de la facultad, la fotografía que le toman a la docente, un libertario que recauda información y datos del paradero de la docente, o sea, del domicilio de la docente. Quiero hacerle todo el daño posible, dice este libertario, y según lo que escuché, Gustavo, me dijiste que Javier Milei retuiteó esto. Exactamente. Bueno, exactamente. Entonces, es una cuestión interpretativa. La justicia puede decir, mirá, puede ocurrir que el gobierno no lo haya planificado, pero si me dejás pensarlo un poquitito más, esto está planificado. ¿O qué esperaba generar Javier Milei publicando los datos de una docente que estaba siendo asediada por libertarios en la puerta de una facultad? Exactamente, porque digamos, ellos se pueden desvincular diciendo, bueno, yo retuiteé, como pasó con la estafa de la criptomoneda Libra. O sea, él retuiteó, pero sin pensar que eso puede generar que algún chiflado, como pasó también con el atentado a Cristina, no nos olvidemos que Fernando Sáenz Montiel dice, bueno, yo lo escuchaba a Feynman, que es mi referente, o a Majul, y cómo no voy a tener ganas de matarla, si la culpa de todo es de ella. Bueno, esos discursos de odio hacen que algún tipo, más allá de que lo de Sáenz Montiel y Revolución Federal estaba financiado, pero ¿cómo no va a habilitar? Recuerden que en tiempos de gobierno de Macri había macristas, tipos que no formaban parte de una estructura partidaria ni nada, que incendiaban lincheras o gente que vivía en situación de calle, que le tiraban un tipo y un fosforito y le prendían fuego. Y no era que Macri decía prendan fuego a todos los que viven en situación de calle, no, pero desde su discurso habilitaba a que esos eran la lacra, el cáncer, el virus, etcétera. Como también lo que pasó con la intervención oral de Demián Reidel en un perfecto... Y lo dijo, el problema de Argentina es que tiene argentinos. Entonces, Daniel Parisini, el gordo Dan,
retomó ese discurso y reprochó, es decir, no, lo mejor que tiene Argentina son los argentinos, lo peor que tiene la Argentina son los cucas. Es decir, estigmatizando a un sector que son los culpables de todo, de todo. Es decir, en lugar de corregir la cuestión de que el problema de los argentinos no es que hay argentinos, ¿no? Manda a los cucas. Entonces, eso que habilita a que uno, en algún momento, que se reconozca como bandera lo realizado por Néstor y Cristina desde 2003, 2004 hasta 2015, uno pueda ser agredido, uno pueda ser insultado, pueda ser tildado de chorro, de lo que fuere. ¿Por qué? Porque hay un discurso de odio que emana, que se oficializa, entre comillas, o que se convierte en discurso único o en discurso dominante, y habilita a que me caguen a palo a mí, y que obviamente eso no va a solucionar nada, pero es una reacción de lo que estos están diciendo, ¿no? Bueno, en fin. Absolutamente. Gustavo, y nos encontramos en una fecha muy especial, porque hagamos un ratito de historia. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 25 de marzo de 2025. Bien, y... O sea, claro. me salió bien, ¿no? Sí, lo dije bien. Sí, no me confundí. Sí, exactamente. Se conmemora como un referente de cualquier estudiante de periodismo que tiene que conocer esa trayectoria, de cómo una chispa de duda, hay un fusilado que vive en el año 56, es el punto de partida de un libro que es emblemático, de Rodolfo Walsh y de una serie de publicaciones. Bueno, el libro es Operación Masacre, que es la reconstrucción de los fusilamientos de José León Suárez, previo al dictamen de la dictadura que derrocó al peronismo en el 56, y que por lo tanto era ilegal, y destaca la masacre de José León Suárez como algo que no estaba ni siquiera documentado ni previsto. Bueno, este libro, que es como el referente de lo que es la no ficción argentina, o es el inicio de la no ficción argentina, bueno, después se traduce esa pulsión investigadora periodística con Quién mató a Rosendo y algunos libros más que son impresionantes. Pero lo más heroico que hizo Rodolfo Walsh es, a un año de la dictadura, el 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh envía a las juntas militares y a todos los medios de comunicación la famosa carta abierta a las juntas. Es como una revelación, y aparte esos que dudan de los números de desaparecidos, él ya a un año de la dictadura reconoce que son más de 20.000, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son las cifras desnudas de este terror, dice en el punto 2 de su carta abierta. Y va dando datos de todo el deterioro que dice, por ejemplo, el primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Habla de la cuestión de la miseria planificada, porque una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa, implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista u observador internacional. Y va dando datos, por ejemplo, de la cuestión de la tortura, el potro, el torno, el despellejamiento en viva, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Lo que plantea esa carta es que un modelo de despojo, de destrucción económica del país y de endeudamiento es imposible de aplicar sin el brazo armado
de esa dictadura, que era la orden. Incluso habla de la aparición de cadáveres en las costas uruguayas, que eran los que se arrojaban al Río de la Plata, ¿no? Que iban apareciendo porque la marea o el oleaje o el viento. Bueno, pero lo esencial es, primero, la crueldad, el genocidio, el plan sistemático incluso de robos de bebés. Y cuando estos tipos, como Milei, como Villarruel, como Agustín Laje, que bueno, ayer sacaron un videíto de eso de la memoria completa, la historia completa, cuando en realidad, aparte anuncian desclasificación de archivos que ya fueron desclasificados hace como 20 años, son realmente infames. Uno no puede dejar de asimilar el plan de la dictadura con el plan de Milei y con el de Macri también y con el de Menem también, porque es la continuidad de lo mismo, congelando salarios a culatazos, dice Rodolfo Walsh, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ese es el saldo que encuentra Rodolfo Walsh, y cuestiones que no se escuchaban en la campaña anti-argentina, de que el gobierno actúa con total normalidad, no pasa nada, etcétera. Pero un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda externa que alcanza los $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inercia. Uno escucha esta idea de la memoria completa. La memoria completa estaría si dieran la lista de los 30.000 desaparecidos, que la deben tener y que Videla en su momento había dicho que la tenía, de los bebés apropiados en dictadura y que se han recuperado un tercio más o menos, un poquito más, pero que todavía falta. Pero sobre todo, la deuda pendiente de esta memoria, verdad y justicia, es la pata civil. La pata civil, que son aquellos empresarios que fueron beneficiados con la intervención militar en las comisiones internas, la desaparición de trabajadores que eran a lo mejor delegados gremiales, las torturas a esos delegados, justamente para que esas empresas pudieran aplicar el plan de reducción de salarios y explotación laboral. Se aumentó las horas de trabajo de las 8 reconocidas a 12 durante la dictadura, y desde la vuelta a la democracia, más aún desde el menemato, la cuestión de la jornada laboral extendida y la necesidad de que el sostén del hogar no sea una persona, sino 2 o hasta 3 personas, y eso es insuficiente, se extiende hasta nuestros días. Se reaplica, vuelve esa cuestión de que ningún salario es suficiente para mantener un nivel de vida de clase media. Y esa es la memoria y verdad y justicia que hay que revertir. Ese es lo que tiene que revertir la política de memoria, verdad y justicia. Primero, no hay casi, y el casi es generoso, no hay casi ningún empresario beneficiado con los planes de la dictadura que haya sido juzgado, que haya sido encarcelado. Y eso es lo grave, porque son esos mismos tipos que crecieron a la luz de la dictadura, como el grupo Sogma de Macri, que todavía siguen gobernando al país desde el prístino lugar de que son grandes empresarios y son los que invierten y son los que desarrollan el país. Bueno, eso es desnacionalizando bancos, también se vio durante la dictadura. Y esa es la necesidad del recuerdo. El recuerdo no es solamente por una cuestión de nostalgia o para clavarnos un puñal y revolvernos en el dolor, sino que es la recomposición de un país más justo, más equitativo, más solidario, menos individualista que se pueda hacer.
por eso el recuerdo de la carta abierta de Rodolfo Walsh es tan importante, no solo cada 24 de marzo, sino en el accionar de los políticos. Con respecto a la aprobación del DNU de la semana pasada, uno escucha a esos diputados, por ejemplo a Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Uno lo escuchaba y decía, no, yo estoy en total desacuerdo por la metodología empleada por el gobierno de un DNU, porque la Constitución prohíbe que el Ejecutivo tome deuda externa si no la aprueba el Congreso, pero voto a favor. No sé cuánto es el monto, no sé cuáles son las consecuencias, no sé cuáles son las condiciones, pero hay que darle herramientas al gobierno para apuntar al desarrollo y el bienestar de todos los argentinos. Y te dicen eso. Y uno sabe que la deuda externa va a parar a las arcas de un puñadito de personas. Eso es lo que aún quedó de la dictadura, que beneficiando a un puñado de tipos que son los que acumulan fortunas extraídas a nuestro bienestar, se sigue gobernando, parece, para que ese puñado, en lugar de repartir, de distribuir, de invertir, de devolver lo que se robaron, y no Cristina ni los Cuca, sino los grandes empresarios, Pablo Roca, Mañeto, Aranda, Bulgeroni, Galperín, etcétera, 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 son los que siguen succionando nuestro bienestar en beneficio propio. Uh-huh. Y eso no se revirtió. No se habla con claridad. Hace un par de programas yo dije que la comisión bicameral del Congreso tiene el listado de los que fugaron durante el gobierno de Macri y no se difundió. No se difundió. Porque ahí está la deuda que todavía no podemos pagar. Porque los diputados aprueban un DNU absolutamente ilegal, absolutamente anticonstitucional, a sabiendas de que esa deuda la pagamos nosotros, no ellos. No asumen ninguna consecuencia. Macri tendría que estar pagando la deuda. Sturzenegger y Caputo tendrían que estar poniendo guita de su bolsillo para pagar estos 40.000 millones de dólares que pidió Macri. Y sin embargo, ellos están vivitos y coleando, son funcionarios de nuevo, son prestigiosos, dicen sí, hay que arreglar la macro para que a Argentina le vaya bien, bla, 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 y a Argentina no le va a ir bien con estos planes, y después nos van a quedar años de penurias para pagar una deuda que no tomamos y que no disfrutamos. Muchas gracias, Gustavo. Espectacular la nota, esta columna. Me quedo con esta última reflexión, tanto en tiempos de dictadura como en otras etapas oscuras en lo económico argentino, donde nos hicieron ir para atrás, desindustrializarnos y hacernos pasar una muy mala época a los trabajadores. No hubiera sido posible sin la complicidad de algunos sectores políticos y de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Como lo marcó muy bien Cristina Fernández en su conversación en el primer Congreso Educativo Nacional, le reclamó al sector peronista que está sentado en el Congreso y que finalmente aprobó este DNU, que es un cheque en blanco para que Javier Milei, ni más ni menos que este desquiciado de Javier Milei, pueda ir a tomar la deuda que se le antoje, como si esto ya no lo conociéramos. Me quedo con esto que has marcado sobre el cierre, un recuerdo entrañable de Rodolfo Walsh, siempre lo vamos a reivindicar. Agradecerte este tiempo y Dios mediante, Gustavo, nos reencontramos pronto. Me contó un pajarito, Gustavo, que podrías estar por la ciudad de Posadas eventualmente. Sí, es posible, estoy evaluando, estoy sacando números y es probable que a lo mejor ya a mediados de abril o mayo vaya para allá. Pero una última cosita respecto a esto. Dale. Con todo esto que se destruye en gobiernos, tanto con la dictadura como durante el menemato, el gobierno de Macri, de la Alianza y de Milei, cuando asume un gobierno nacional y popular que intenta desmontar esta maquinaria destructiva y empobrecedora, termina preso como Vudú, condenada como Cristina, estigmatizado como Debido. Todos los cucas somos chorros porque llevamos como 5 PBIs al ARSAT, etcétera, etcétera. Cosa que gran porque los cucas son terribles, y que esos gobiernos nacionales y populares no pueden reconstruir lo que se destruyó, en parte por la resistencia de los empresarios que se beneficiaron y en parte por la obcecación
anti que tiene una parte importante de la población que se ve beneficiada con esos gobiernos nacionales y populares y perjudicada con gobiernos de derecha, pero que siguen votando a la derecha. Dios mío. Te mandamos un fuerte abrazo, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros. La paciencia. Por favor. Agradezco la paciencia y nos vemos el martes que viene. Dale, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Gustavo Rosa, licenciado en letras, periodista, docente universitario, conversando con nosotros en esta columna Panorama Político aquí en Con Fundamento Criollo.